Hola, soy Jan Jaime, estudiante del Antonio José de Sucre, extensión San Felipe, escuela 79. Hoy estaré hablando del diagrama de hierro de carbono. Las aleaciones. Una aleación es una combinación de propiedad metálica que está compuesta de dos o más elementos metálicos sólidos. Esta acción, por su parte, alude a fundir ciertos elementos para lograr el producto conocido justamente como aleación, que está formado por dos o más componentes de los cuales los como mínimo es un metal. Las aleaciones están constituidas por elementos metálicos como hierro, aluminio, cobre, plomo. Ejemplos concretos de una amplia gama de metales que se pueden alear. El elemento aleante o alcante puede ser no metálico, como el fósforo, carbono, silicio, azufre, arsenio, entre otros. En la aleación, las sustancias que se obtienen por fusión del hierro, carbono y otros elementos, como lo son el azufre, fósforo, oxígeno y nitrógeno, que entran a formar parte de la aleación con carácter de impurezas. En el acero, por ejemplo, la aleación de hierro y carbono, donde el contenido de carbono es inferior al 2%, existen aceros, por ejemplo, hipoeutectoides, si el contenido de carbono es inferior a 0,8%, y aceros eutectoides si el contenido es de 0 a 8%, y hipertectoides si el contenido de acero está comprendido entre 8 y 2%, 0,8 y 2%. En las aleaciones generalmente se clasifican tomando en cuenta los elementos que se encuentran presentes en mayor proporción, los cuales serán denominados como componentes base. Los elementos que se encuentran en menor proporción serán considerados como componentes secundarios o trazas. En general, las aleaciones se pueden clasificar en dos grandes grupos: aleaciones ferrosas y no ferrosas. Dentro de las ferrosas tenemos como elemento mayoritario el hierro, y en general sus aleaciones fuertes, maleables, de bajo costo y relativamente fáciles de obtener. La mayor producción de estas son los aceros con aleaciones hierro-carbono, a los que, cambiando el porcentaje de estos elementos y agregando algunos otros, se les pueden dar propiedades específicas dependiendo de la industria a la que se va a aplicar. En las industrias del acero se divide en varias ramas. El acero al carbón, con uso de construcción, aceros inoxidables para máquinas de piezas, platería, en instrumental quirúrgico. Aceros para herramientas a los que se le entrega WIMO para endurecerlos. Aleaciones de acero con distintos elementos, esos ya son usados más específicos de acuerdo al elemento agregado. Aleaciones ultra resistentes de baja aleación, que son los aceros de última generación. Ahora el hierro. El hierro está constituido principalmente por los siguientes materiales: el hierro magnético o piedra, cuyo contenido de hierro es de 40% y 70% tiene como impurezas silicio y fósforo. El óleo, cisco o hematites roja, es una excelente mina de hierro que da hasta 60% de metal puro y homogéneo. Se representa en masas concrecionadas y fibrosas de aspecto rojizo. La sedenita o hierro espático contiene un conjunto de hierro que varía del 40% y 60%, que acompañan con impurezas del cromo, magnesio y la arcilla. La limonita o hematites parda tiene un contenido entre 30% y 50% de hierro. Se presenta en masas estalácticas concrecionadas o bajo otros aspectos. Su color es pardo de densidad de 3.64. Posee ácido fosfórico. La pirita o sulfuro de hierro se caracteriza por un bajo contenido de hierro. Además de darle muy mala calidad, se emplea generalmente por la fabricación de ácido sulfúrico y sulfato de hierro. Las características principales del hierro. El hierro puro es un metal maleable de color gris,
plateado y presenta propiedades magnéticas. Es ferromagnético a temperatura ambiente y presión atmosférica. Es extremadamente duro e intenso. Se encuentra en la naturaleza formando parte de numerosos minerales, entre los muchos óxidos, y raramente se encuentra libre para obtener hierro. Para obtener hierro de este estado elemental, los óxidos se reducen con carbono y luego es sometido a un proceso de refinado para eliminar las impurezas y así obtenerlo. Tipos de aleaciones de hierro. El sistema hierro-carbono, de todos los sistemas de aleación binario, es el más considerado el que fue el hierro-carbono. Por ejemplo, los aceros son aleaciones hierro-carbono y constituyen la familia industrialmente más importante de todas las aleaciones metálicas. La mayoría de las aleaciones de hierro derivan del diagrama hierro-carbono, que pueden ser modificados por distintos elementos de aleación. Ellos sirven para construir diferentes tipos de herramientas. Por ello es importante destacar el concepto del acero y estudiar su teoría. El diagrama de equilibrio de hierro o carburo de hierro. Es el diagrama de equilibrio de hierro o diagrama de fases de hierro-carbono. También diagrama hierro-carbono se representan las transformaciones que sufren los aceros al carbono con la temperatura, admitiendo que el calentamiento o enfriamiento de las mezclas se realiza muy lentamente, de modo que los procesos de difusión, homogeneización, tengan tiempo para completarse. Dicho diagrama se obtiene experimentalmente, indicando los puntos críticos, temperaturas a los que se producen las sucesivas transformaciones por diversos métodos. La temperatura a la que tienen lugar los cambios alotrópicos en el hierro estará influida por los elementos que forman parte de la aleación, de los cuales el más importante es el carbono. La porción de interés del sistema de aleación hierro-carbono contiene la parte entre hierro puro y un compuesto intersticial llamado carburo de hierro, que contiene un 6.67% de carbono en peso. Esta porción se llamará diagrama de equilibrio hierro o carburo de hierro. Antes de estudiar un diagrama es importante notar si se trata de un verdadero diagrama de equilibrio. Pues un verdadero diagrama de equilibrio implicaría que no hubiera cambio de fase con el tiempo. Sin embargo, es un hecho que el compuesto carburo de hierro se descompondrá de una manera muy lenta, el hierro y carbono grafito, de lo cual requerirá un periodo de tiempo muy largo a temperatura ambiente. El carburo de hierro se dice entonces metaestable. Por tanto, el diagrama de hierro-carburo de hierro, aunque técnicamente representa condiciones metaestables, puede considerarse como representantes de cambios en el equilibrio bajo condición de calentamiento y enfriamiento relativamente lenta. El diagrama muestra tres líneas horizontales que indican reacción isotérmica. La solución sólida a cel. Usted mismo emita segunda figura, muestra ampliar la porción del diagrama en la esquina derecha superior. Esta se conoce como región delta debido a la solución sólida de 2720 grados Fahrenheit. Se encuentra una línea horizontal que nos marca la reacción Pérez-Petit. Dicha reacción respondía a la ecuación que vemos en la siguiente imagen. El diagrama de aleación hierro-carbono es un tipo de diagrama de equilibrio que nos permite conocer el tipo de acero que se va a conseguir en función de la temperatura y la concentración de carbono que tenga presente un diagrama de equilibrio de una mezcla. Es un gráfico que representa las diferentes fases y estados de agregación en que van a representarse y a presentarse los componentes de un sistema en función de la temperatura y de la concentración de cada uno de los componentes de la mezcla. En el caso del diagrama de aleación hierro-carbono,
Se trata de un diagrama de equilibrio en el que se encuentra representada el comportamiento de la aleación de hierro y carbono en función del porcentaje de carbono contenido en la mezcla y temperatura. Ahora bien, hablando de las coordenadas, podemos decir que las coordenadas de diagrama es un concepto que se utiliza en la geometría y que permite nombrar a las líneas que se emplean para establecer la posición de un punto y los planos en ejes vinculados. Un diagrama es un gráfico que presenta en forma esquematizada información relativa inherente a algún tipo de ámbito que aparecerá representada numéricamente y en formato tabulado. Uno de los diagramas utilizados es el que se conoce con el nombre de diagramas de flujo, que es aquella forma más tradicional de demostrar y especificar los detalles algorítmicos de un proceso, convirtiéndose en la representación gráfica de un proceso que supone la intervención de una multiplicidad de factores. Ahora, si queremos analizar el estado de una aleación a una determinada temperatura, bastará con fijar sus coordenadas, composición, temperatura en la gráfica. Si el punto está por encima de la línea de inicio de transformaciones, tendremos un líquido. Por este motivo, a estas líneas se le denomina líquidos. Si el punto está por debajo de las líneas de final de transformación, es la aleación. Esta aleación está totalmente sólida, por lo que la línea recibirá el nombre de sólidos. Una aleación cuya composición y temperatura entre las dos líneas estará en plena transición entre líquido y sólido. Hablando de las zonas, es importante destacar que en la zona también se les lleva uso. Las zonas son límites, soportes de cada gráfico o diagrama. Las zonas representan etapas o fases del proceso, las cuales están representadas en un gráfico por distintos colores que diferencian el estado de la sustancia. Ejemplo, en un diagrama de 4 zonas representan etapas en las que el acero obtenido está formado por una única fase. En la zona 1, dentro de esta zona el acero está en el estado líquido, en el estado líquido. En la zona 2, cuando un acero está dentro de esta zona, nos encontramos con una sustancia sólida formada exclusivamente por austenita. En la zona 3, en esta zona correspondiente a aceros con muy bajo contenido en carbono y temperaturas en torno a los 1400 grados Celsius, se corresponde con una única fase sólida de acero. 4. En la cuarta zona, también con bajo contenido de carbono, pero en temperaturas menores, en torno a los 700 grados Celsius. Se encuentra en fase sólida y está formada por ferrita. Ahora bien, hablando sobre las ecuaciones isométricas, en la geometría las transformaciones isométricas son transformaciones de figuras en el plano que se realizan sin variar las dimensiones ni el área de la misma, de la inicial y la final. Entonces las dos son semejantes y gráficamente congruentes, es decir, una transformación isométrica convierte una figura en otra que es imagen de la primera y por lo tanto congruente a la original. La traslación de un sistema cartesiano. Las transformaciones isométricas son cambios de posición, orientación de figuras determinadas que no alteran la forma ni el tamaño de la imagen. La palabra isometría tiene origen en el griego iso, que significa igual, y metría, que significa medir. Por lo tanto, esta palabra puede ser traducida como igual medida. Entre las transformaciones isométricas están las traslaciones, las rotaciones o giros y las reflexiones o simetrías, que son fundamentales para el estudio posterior de las piezas
en una transformación isométrica no se altera la forma ni el tamaño, la figura, y solo cambia la posición, orientación o sentido de esta. Entonces, esto vendría siendo todo sobre el hierro y el diagrama de hierro, entre sus zonas y sus ecuaciones isométricas. Gracias.